La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la garantía de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad. Le doy la bienvenida a mis compañeros de Sport Power 2, Gensi López Hernández, Angélica Hoyos y César Arevalo, quienes nos van a ilustrar un poco acerca del tema de hoy. Bueno chicos, leyendo la guía para gobernadores y alcaldes, encontré el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y me surgieron muchas dudas. La verdad es que entrando en materia me gustaría que me cuenten en qué consiste este derecho a la capacidad jurídica y en qué momento, digamos, se puede llegar a exigir. Angélica Hoyos. Bueno, Diego, la capacidad jurídica o el derecho a la capacidad jurídica se refiere a la posibilidad que tienen todas las personas de ser titulares de derechos y obligaciones, ¿sí? De poder exigir sus derechos y de poder contraer responsabilidades o obligaciones de forma personal. En pocas palabras, es la capacidad que tenemos las personas para poder tomar decisiones sobre asuntos relativos a nuestra vida personal o patrimonial. Sí, desde abrir cuentas de créditos o tener vida bancaria hasta poder firmar un contrato de trabajo de forma legal. Pero pues antes de entrar más en materia hay que entender por qué este derecho a la capacidad jurídica legal es importante para las personas con discapacidad. Resulta que la Organización de las Naciones Unidas tiene una convención sobre los derechos para las personas con discapacidad, donde se dice que la sociedad debe garantizar el acceso de todas las personas con discapacidad al ejercicio efectivo de sus derechos. Y uno de esos derechos que se menciona en la convención es la capacidad jurídica legal, en su artículo 12 y en su artículo 13, que nos habla de igual reconocimiento de las personas ante la ley y de la posibilidad de acceder a la justicia, ¿sí? Resulta que Colombia manifiesta que está de acuerdo con esta convención en el año 2009 con la ley 1346 y posterior con la ley 1618 en el año 2013. Y al Colombia decir que está de acuerdo con esta convención, pues se compromete a eliminar todas las barreras que son o funcionan como obstáculo para el desarrollo de una vida plena en igualdad de condiciones y pudiendo ejercer sus derechos. Bueno, digamos que teniendo un poco ya más claro este tema, me gustaría que me dieran ejemplos de cuáles son las mayores dificultades que se presentan en torno a este tema de la capacidad jurídica. César Arevalo. Pues Diego, casos por ejemplo como que las personas con discapacidad no han tenido el derecho libremente a casarse. Por ejemplo, dos personas con síndrome de Down que se quieren casar no podían hacerlo. Heredar algún bien. Entonces, como la persona con discapacidad, y volviendo al caso de la discapacidad intelectual, de pronto heredaba algún bien, la familia decía, no, él no tiene la capacidad para manejar ese bien, entonces pues no podía heredarlo. Y otro caso que se presenta mucho en el tema y es el de las personas sordas que porque no se encuentra el ajuste razonable, en este caso contar con un servicio de interpretación en un juzgado, entonces la persona con discapacidad, si es usuaria de la lengua de señas colombiana, no puede ser tenida en cuenta como un testimonio válido o de pronto no puede defenderse si se le ha acusado de algún incidente ante la justicia, entonces ahí se ve truncado ese derecho a la garantía jurídica. Sí, Diego. Adicionalmente, hasta el año pasado existía en Colombia una figura jurídica que se llama la interdicción judicial. La interdicción judicial se entendía como la limitación o la pérdida de esa capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en su mayoría personas con discapacidad intelectual, como lo mencionaba César, ¿sí?
Este estado o esta figura tenía un objetivo que era la protección de los derechos de las personas con discapacidad que en teoría no tenían capacidad para tomar decisiones. Hasta el año pasado en Colombia existía la figura de la interdicción judicial. ¿Esto qué es? Esto básicamente era, la limitación o pérdida de la capacidad de las personas de tomar decisiones sobre asuntos relacionados con su vida personal o patrimonial, ¿sí? Esta interdicción era decretada por un juez y pues en ese proceso, para poder decretar esa interdicción, se debía aportar un certificado médico psiquiátrico que corroborara que la persona tenía incapacidad mental absoluta para tomar decisiones. ¿Sí? Digamos que esta declaratoria de interdicción iba en contra de ese derecho de capacidad jurídica y de ese derecho de acceso a la justicia, y se dieron cuenta que finalmente no cumplía su objetivo o el objetivo con el que fue creada, que era la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, además me gustaría que me contaran de los territorios en los que está en este momento Sport Power, cuál es el más avanzado en este tema y qué procesos se han llevado a cabo. Gensi López. Bueno, Diego, como resultado del trabajo en incidencia en plan de desarrollo, se tiene que el Distrito de Santa Marta ha incluido una meta en su plan de desarrollo 2020-2023 relacionada con la implementación de un plan para la garantía de la capacidad jurídica de sus habitantes con discapacidad. Ese territorio es uno de los que ha sido pionero entre los que trabaja Sport Power para trabajar el tema de capacidad jurídica, teniendo en cuenta que lo ha plasmado en su plan de desarrollo para poder implementar mecanismos que le garanticen la capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Y a propósito del tema, me gustaría que escuchemos a dos invitados muy especiales en la ciudad de Santa Marta. Ellos son Lorena Piragua, ella es sorda y es la representante por la discapacidad auditiva del Comité Distrital de Discapacidad. Y también estará con nosotros Álvaro Iglesias, quien es el enlace de la Oficina de Discapacidad del Distrito de Santa Marta. Bueno, Lorena, bienvenida. Y te pregunto de entrada, ¿qué antecedentes los motivó para incluir la capacidad jurídica dentro del plan de desarrollo? Bueno, sabíamos que se aproximaba el plan de desarrollo, la estructuración de ese plan, y conocíamos las deficiencias que había en el servicio de interpretación o en la prestación del servicio de interpretación en diferentes espacios, como en la parte de salud, en la parte de educación, y lo que queríamos era que se pudiera prestar esos servicios, incidir para que los servicios de salud y de educación en las diferentes fundaciones o organizaciones se pudieran dar, que la persona sorda pudiera tener igualdad de condiciones, una verdadera inclusión. Entonces consideramos que si quedaba en el plan de desarrollo, entonces las personas sordas verdaderamente iban a poder acceder a esos servicios. Así que nos propusimos hacer lo posible porque se incluyera allí para que los servicios se pudieran prestar de manera gratuita para la persona sorda. La verdad es que en los planes de desarrollo anteriores había mucha dificultad porque de pronto no había servicio de interpretación o no se podía incidir en algunas cosas, pero vemos que con el paso del tiempo esto ha ido mejorando muchísimo. Bueno, Lorena, y para continuar, ¿cuál es la realidad el día de hoy de las personas con discapacidad y su derecho a la capacidad jurídica en el distrito de Santa Marta? Respecto al acceso, la verdad es que antes, por ejemplo, la Universidad del Magdalena no nos permitía el acceso a las personas sordas. Nosotros estábamos interesados en la educación superior, pero la universidad tenía el pensar de que pues, la persona sorda no podía acceder, cómo iba a poder aprender, no habían intérpretes, no tenían la capacidad de aprender por no manejar la misma lengua. Pero gracias a que la ley nos respaldó ese derecho a la educación y se generaron los recursos para poder entonces acceder al servicio de interpretación en la universidad, pues se pudo hacer ese ingreso. Lo mismo en el caso del SENA y la formación que ella da para poder trabajar para diferentes oportunidades laborales. Y la importancia de eso también es la independencia de familiares, de pronto la mamá o alguna persona que solía acompañarlo y hacer las vueltas o de pronto depender un poco de ese familiar. Ahora este proceso permite que gracias al servicio de interpretación haya una independencia mayor de la persona con discapacidad. Bueno, y por último,
¿Cuál crees tú que es el mayor reto para poder cumplir con la capacidad jurídica en estos momentos? Siento que hay una deficiencia todavía en la parte de la comunicación y de las herramientas TIC. No hay una interiorización o un uso muy amplio de ellas para la comunicación. En el Magdalena tenemos la situación de que los pueblos que están de pronto retirados de la capital del distrito realmente no tienen, esas personas con discapacidad no tienen acceso de manera comparable a las personas de Santa Marta. No hay una difusión en los medios de comunicación de las herramientas que ellos pueden utilizar o de los diferentes servicios. Aquí los problemas de comunicación de pronto tienen que ver es como en los servicios de salud, en los bancos, con respecto a la incidencia en el plan de desarrollo, pues de pronto logramos esa parte, pero realmente nos parece que hace mucha falta más formación, más recursos para poder formar a las personas con discapacidad en el uso de las TIC, para poder de pronto tener más acceso a esa capacidad jurídica. Entonces realmente no es perfecto, hace falta mucho trabajo todavía. Bueno, y por otro lado nos acompaña Álvaro Iglesias. Álvaro, te agradezco primero que todo por acompañarnos y te pregunto desde tu rol en la alcaldía, cuéntame de qué manera han intentado integrar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Santa Marta. Bueno, Diego, mira, la Feria de la Equidad es un programa de Red Equidad que viene impulsado desde el año 2012, donde se lleva toda la oferta institucional a los barrios más vulnerables. ¿Qué buscamos con esto? ¿Qué se busca con la Feria de la Equidad? Que las personas tengan acceso a los servicios sin desplazarse y que puedan realizar todos sus trámites allí mismo en su barrio. Estas se vienen realizando tanto en el casco urbano como en las zonas rurales. Entonces, ¿qué nos encontramos principalmente en estos sectores? Personas sin acceso a salud, entonces allí van las GPS a hacer afiliaciones. Nos encontramos personas sin documentos de identidad o personas ya adultas que todavía tienen tarjetas de identidad, personas que no tienen cédula, niños sin registro, etcétera. Entonces, allí va la registraduría. Entonces, se le hace el acompañamiento y todas estas personas tienen acceso a estos servicios. Bueno, y por último, ¿qué ajustes crees tú que son necesarios tener en cuenta desde la administración distrital para la garantía de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad? Y también cuéntame cómo se tiene previsto ejecutar este proceso y en articulación con qué entidades. Bueno, ajustes razonables creo que hay que hacer muchos. Entre ellos, pues, como tenemos pensado aquí y sabemos que el tema de recursos es un poco limitante, pues yo quisiera y fuera fantástico que podamos contar con muchos más intérpretes en el distrito para poder garantizar el servicio en todas las secretarías. Entonces, para esto, pues estamos mirando la posibilidad que en cada secretaría estén computadores con sus programas accesibles para cuando una persona con discapacidad llegue allí. Nosotros queremos articular, obviamente, liderado desde la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, que es la secretaría que tiene en cabeza o que tiene como responsable cumplir con el plan de promoción y garantía de capacidad jurídica para las personas con discapacidad en las dependencias de la alcaldía. Es decir, todas sus carteras articuladas con entidades públicas que se encuentran en el territorio como Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Contraloría, Casa de Justicia, etc. Con todas esas entidades queremos trabajar para poder cumplir con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Bueno, chicos, y para cerrar me gustaría que por último nos contaran cómo las personas que están necesitando ejercer este derecho lo pueden hacer. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de exigibilidad? ¿A quién puedo acudir? Me gustaría que me dejaran claro, digamos, cómo sería ese proceso. Bueno, Diego, para esto es importante primero tener en cuenta que hay dos leyes principales en Colombia que nos pueden ayudar a exigir este derecho. La primera es la Ley 1618 de 2013, que es una ley de carácter estatutario. Esto quiere decir que en términos de importancia está por encima de otras leyes. Entonces, es una muy buena herramienta a la hora de exigir nuestros derechos. Esta ley estatutaria menciona
todos los derechos de acceso a la justicia y de igualdad ante la ley, de reconocimiento como iguales ante la ley. ¿Listo? Entonces es súper importante tenerla en cuenta. Y otra mucho más específica es la Ley 1996 de 2019, que es la Ley de Capacidad Jurídica para Personas con Discapacidad. Y esta ley es súper importante porque rescata la importancia que tiene la voluntad de la persona con discapacidad en la toma de sus propias decisiones. Entonces, a partir de esta ley, se elimina la concepción de que las personas con discapacidad son incapaces de tomar decisiones y se promueve la protección de su voluntad por medio de conceder algunas ayudas o apoyos que le permitan expresar su voluntad y aplicarla de forma real y asertiva. También es muy importante, Diego, que las personas se acerquen a la personería en todos los municipios, y en su municipio, para quien nos está escuchando, existe una personería. Y las personerías son entes públicos que lo que hacen es control frente a la gestión de una alcaldía, y también velan por los derechos humanos, la protección, la promoción de los derechos humanos fundamentales. Entonces, muy importantes porque a través de eso pues contribuyen a garantizar la defensa de los derechos de la ciudadanía. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2, y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral en la jugada con los derechos. Bueno, y esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo, en el que vamos a hablar acerca de la cobertura universal en la salud asegurada para las personas con discapacidad. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.